Claro, el nombre del trabajo es precisamente identificar los patrones de resistencia que muestran las bacterias en los hospitales que han tenido una reconversión hospitalaria en esta época de la COVID-19. Y cuando hablamos de patrones de resistencia nos referimos a cómo las bacterias se comportan cuando se les expone a un antibiótico. Y el antibiótico pues es el medicamento que se utiliza para poderlas matar. Y nos percatamos en la literatura científica que el aumento de la resistencia a los antibióticos es una pandemia silenciosa y una pandemia que va muy de la mano con la COVID-19, que estamos utilizando muchos antibióticos como una terapia profiláctica, es decir, para evitar que algo más pueda ocurrir además del caso COVID. Por lo tanto, esto genera que la bacteria, al sentirse amenazada por la presencia de estos medicamentos, evolucione o adquiera mecanismos que le permitan ser resistente a los antibióticos. Y esto se conoce como presión selectiva. Y como consecuencia, pues están volviéndose inservibles muchos de estos tratamientos cuando aparecen bacterias que ya son resistentes. Entonces, considerando esta parte y considerando que cualquier neumonía tiene como consecuencia una neumonía asociada a la ventilación, es decir, que un paciente que está intubado, el riesgo de que tenga una infección bacteriana a consecuencia de la intubación es casi del 100%. Por lo tanto, a los pacientes que estaban con COVID, que además se encontraban intubados o que se encontraban en este proceso de intubación o de posintubación, y evaluamos si tuvieron o no la presencia de crecimiento bacteriano. Y si haya presencia, pues a qué fármacos era resistente, a qué fármacos no era resistente, además de tratar de asociar algunos factores que pudiesen asociarse, por ejemplo, algunas enfermedades crónico-degenerativas como la obesidad, el sobrepeso, diabetes, hipertensión, enfermedades coronarias que son propiamente del corazón y circulación, y ver si había una relación importante entre qué bacterias aparecían para algunos casos. En general fue una muestra de 100 pacientes los que se consideraron, obviamente fueron muchísimos más los pacientes, sin embargo uno de los criterios que tuvimos para excluir o incluir a los pacientes pues fue que tuviesen crecimiento microbiano. Afortunadamente muchos más de los que se presentan en el estudio no tuvieron ninguna complicación, no tuvieron ninguna infección asociada y por lo tanto pues no se les consideró para el presente estudio, pero sí en su mayoría eran pacientes confirmados o con sospecha de COVID. Claro, encontramos que sí las enfermedades crónico-degenerativas son un factor importante. Por ejemplo, en los hombres hay mayor probabilidad de encontrar una bacteria que en las mujeres, tal es el caso de la bacteria Cinetobacter baumannii, que actualmente por la Organización Mundial de la Salud pues es catalogada como una de las bacterias de prioridad crítica para el desarrollo de tratamientos que puedan combatir las infecciones que esta bacteria causa. Otro punto importante que encontramos es que el empleo de una terapia profiláctica con medicamentos que se consideran pues no tan fuertes o no tan de amplio espectro no causó ningún beneficio de utilizarlo o no utilizarlo, considerando que el 100% de nuestra muestra pues requirió medicamentos más avanzados. Algo que evaluamos es que, por ejemplo, un estudio que se realizó en Michigan en muchos hospitales solamente se utilizó en un 27% y en algunos sí llegaban hasta un 82% de una terapia profiláctica, es decir, que de 100 personas, pues o 27, máximo 82 recibían un antibiótico profiláctico, pero el resto de los pacientes no lo ocupaban. Y de hecho, el CDC y la OMS recomendaban el no emplear ningún tipo de antibiótico, porque, por ejemplo, uno de los tratamientos que muchos médicos dieron a nivel mundial, gracias a un estudio que se estaba realizando a inicios del año pasado, fue el empleo de la citromicina. La citromicina es un antibiótico que sí sirve para las neumonías, pero para las neumonías causadas por bacterias. Entonces, una de las conclusiones a las cuales llegamos es que el tener un tratamiento profiláctico con antibióticos no garantiza que no tengas una infección bacteriana, y no lo garantiza no porque no sirva, porque no sea útil, sino porque actualmente esta pandemia que te menciono silenciosa, que es la resistencia a los antibióticos,
pues ya ha visto superado a los antibióticos que se suelen utilizar como tratamiento profiláctico. Y una de las consecuencias de estos medicamentos es que a veces el riesgo que tienen supera el beneficio que llegan a tener. Eso significa que a lo mejor no te está matando la infección, pero sí te puede matar el medicamento, porque un medicamento que se empleó mucho, que es la colistina, es un medicamento que es nefrotóxico, es decir, que le causa mucho daño al riñón, es neurotóxico, también le causa daño al cerebro, y muchas veces los pacientes con la primera dosis que se coloca, su cuerpo sucumbe y desafortunadamente terminan en un deceso. La última conclusión a la que llegó el estudio es que incluso muchos de los microorganismos que se están aislando en México y en otras partes del mundo ya presentan una elevada resistencia a estos medicamentos. Entonces, incluso aunque se den cócteles de estos medicamentos, no se está logrando salvar a los pacientes. Y la última es que es importante tener un conocimiento de cómo se comportan en los hospitales y en las entidades específicas las bacterias, porque es lo que te comentaba Carlos, a lo mejor en Metepec se comportan muy diferente las bacterias de los hospitales a cómo se comportan en Toluca, cómo se comportan en Chalco, cómo se comportan en Sinacantepec, en Tenango del Valle. Entonces, que cada hospital sepa cómo se comportan sus microorganismos o qué microorganismos tienen, también es importante para saber cómo tenemos que actuar si queremos evitar una infección por estos microorganismos. Entonces, uno de los puntos importantes es no dar una terapia profiláctica si no se cumple con determinados criterios. Es decir, que clínicamente y mediante pruebas de laboratorio tú puedas garantizar que el empleo del antibiótico es necesario. Salvo eso, no tendrían por qué utilizarse. Por otro lado, es importante conocer la epidemiología local, como mencionaba, de cada nosocomio, porque pese a que se tengan todas las medidas estrictas de limpieza, hay muchas fuentes como el propio aire, los filtros y demás que pueden arrastrar microorganismos. Incluso una práctica tan común y tan normal, pero que no se debe de hacer, que es, por ejemplo, el salir con el uniforme a comprarte los tacos, salir con el uniforme al Oxxo, es decir, con el simple hecho de que tú lleves una bata puesta, sacas microbios del hospital a la calle y metes microorganismos de la calle al hospital. Entonces, esas prácticas tan normales, porque es muy común que vamos a cualquier hospital y vemos que el médico, la enfermera, el químico, el nutriólogo, el terapeuta, todos andan con el uniforme. Entonces es algo que no se tendría que hacer, y ya que lo hacemos, pues bueno, conocer qué microorganismos tenemos, a qué son resistentes o a qué son sensibles, para que de acuerdo a esto, si vamos a practicar alguna intervención como la intubación o demás, tengamos presente a qué riesgos nos podemos exponer. Y si estamos conscientes que el 100% de las personas que requieran un tratamiento van a tener una contaminación bacteriana, pues entonces saber específicamente cómo podemos combatir dicha infección. Y otro punto es que tenemos que tener en cuenta ya no solamente las cuestiones básicas de los laboratorios en los centros médicos, sino que tenemos que también solicitar ya un poquito de presupuesto para realizar pruebas genotípicas que nos permitan saber los genes que están adquiriendo las bacterias y cómo podemos dar un tratamiento más específico o más acertado. Porque conocer cómo se comportan ya a nivel genético, es decir, a nivel del ADN, pues va a permitir también un mejor tratamiento. Esos son los puntos relevantes de nuestra investigación, y las partes que siguen, uno es continuar haciendo las pruebas estadísticas para verificar que las variables que estamos considerando son las óptimas. La Universidad UM pues tiene una planta docente, instalaciones y demás que pueden ser fructíferas cuando nuestra comunidad quiere emprender este tipo de proyectos, tanto en la parte de salud, tanto en la parte de arquitectura y sociales. Entonces, que aprovechen a todos sus docentes, que aprovechen todas las herramientas que la universidad nos brinda, y que no nos dé miedo enfrentarnos. Muchas veces cuando somos estudiantes tenemos las ideas que son brillantes, y de pronto el miedo o la pena de acercarnos a alguien frustra estos sueños que tenemos, ¿no? Estos proyectos. Entonces, no tengan miedo, que el miedo único que tengan sea no cumplir el sueño, pero esfuércense.